Como todos los años, Guadalupe ya arranca la veda del camarón. Son 2 vedas al año. Esta es la primera, por supuesto. Vamos a hablar con el señor Carlos de la Casa del ARAP, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, para ampliar un poco sobre este tema. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor. Hábleme un poco sobre esta situación. ¿Cuándo arranca específicamente la veda? La veda de camarón comienza el 1 de febrero y termina, este caso, el 11 de abril. Es una etapa en la cual no se permite, o por lo menos está vedada, la pesca industrial y comercial del producto. Entonces, de tal manera que nosotros recordamos que la veda de camarón comienza el 1 de febrero. Los entes comerciales que se dedican a la comercialización del producto, lo que se les recuerda que durante todo el mes de enero tienen la obligación para poder vender o comercializar el producto que ya tenían antes de haber comenzado la veda, de pasar entonces por las diferentes oficinas de ARAP, tanto en la ciudad de Panamá como en las principales capitales ¿Cómo hacen los provinciales. restaurantes, por ejemplo? Los restaurantes lo que hacen es que se mantiene la cantidad de camarón que ya tenían antes de comenzar la veda. Ellos sacan una cosa que se llama certificado de inspección ocular. Y es una presentación de su inventario, me imagino. Exactamente. Y entonces nosotros hacemos un inventario en la primera, segunda semana de la veda, y nosotros tenemos así un detalle o una imagen del mercado de camarón en el país. Claro. Y se le permite vender lo que tenían. Ahora, siempre hay quienes, pues infringiendo la ley, se la buscan y sacan sus camarones en temporada que no deben, en medio de la veda. ¿Cómo controlan eso? Nosotros tenemos un departamento de inspección, vigilancia y control, y conjuntamente con el Senafron tratamos de hacer inspecciones en el agua. Ajá. Salimos sobre todo a la bahía de Panamá, que es el principal punto de producción de camarón en Panamá. Me refiero al camarón que se pesca en el mar. Y entonces hacemos inspecciones y tratamos de minimizar el hecho de que haya entes que traten de sacar el camarón. Lo importante, o sea, hay un patrullaje. Hay un patrullaje. Hay un patrullaje ¿De quién? ¿Del Senado? Tanto de nosotros como del Servicio Aeronaval. ¿Ustedes cuentan con sí, nosotros tenemos algunas cantidades de lanchas para este tipo de y situaciones? Personal también capacitado. Ahora, el control que se ejerce es sobre embarcaciones comerciales, estas industriales grandes, tipos camaroneros, o también pesca artesanal está incluida. La pesca artesanal, las embarcaciones industriales grandes, la mayor parte está en puerto durante toda la veda. O sea, básicamente la veda de camarón hace que la pesca industrial entre a puerto. Y no tiene salida. ¿Y qué? Yo me imagino que en algunos casos este tiempo lo aprovecharán los dueños de barcos para hacer mantenimiento. Exacto, todo el manejo, mantenimiento, cambio de personal, cambio de arreos de pesca, cambio y mejoramiento de las naves. Y, por ejemplo, ¿esto es obviamente a nivel de Panamá solamente, la veda, o se extiende en otros países? No, en otros países inclusive se extiende por mucho más. Pero durante esta misma fecha. No necesariamente, porque eso depende de los estudios que se hayan hecho para determinar cuál es la etapa que los camarones puedan ser más beneficiados a la hora de poder entrar y salir de las áreas de manglares. ¿Qué tan efectivo es el control que ustedes ejercen durante la veda en el mar, sobre todo, que es donde pues se pescan y se recogen todos estos camarones? Bueno, con decirte que experiencias pasadas, obviamente. Claro, bueno, con decirte que el principal problema básicamente es que como la flota pesquera industrial está en puerto, nuestro principal problema son aquellos grupos de barcos de la flota de pequeños, los barcos pequeños, que tratan entonces de burlar la veda, recoger algo de camarón y venderlo, no en el mercado del marisco, pero si no hemos visto que lo llevan directamente a los restaurantes, lo llevan a áreas en las cuales no tratan de vender lo que acaban de sacar. Si yo tengo un restaurante y me vienen a vender estos productos y pues se da cuenta la ARAP que esto está pasando, ¿qué sucede? El proceso es un proceso administrativo. Se hace un decomiso del producto. Se decomisa el producto. Se decomisa el producto y luego entonces pasa a la parte de fiscalización, que son los abogados, que tengo entendido que la norma insiste en el hecho de que se coloca una multa dependiendo de la cantidad de camarón que se ha decomisado. Claro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacen, por ejemplo, hay embarcaciones que no solamente, que son las más pequeñas, de artesanales sobre todo, que ellos tiran su tarraya y recogen, y etcétera, pero también tiran sus cuerdas y sacan otro tipo de productos del mar? O sea, ¿cómo hacen
para que no le metan gato por liebre en este caso. No, ellos, es que lo que pasa es que hay una cosa que se llama pesca dirigida. O sea, la pesca dirigida de las embarcaciones artesanales pescan con su tarraya, pescan con su línea y sacan peces. Peces, ¿ok? Claro. Pescado. Pescado. Si tiran la tarraya o si tiran algún otra red, entonces pueden, entre algunos peces pueden sacar camarones. Lógicamente hay un porcentaje de eso que es para uso de ellos. El problema está en el hecho de que sea específicamente dirigido hacia precisamente camarones. Entonces hay una alternativa, hay unas áreas en las cuales han desarrollado un sistema muy parecido a los barcos camaroneros que tratan entonces de dirigir la pesca de estas pequeñas embarcaciones hacia el área camarón. De hace unos años para acá se hacen vedas 2 veces al año. Anteriormente era solamente a principios de año. ¿Por qué lo han tenido que hacer de esta manera? ¿Porque estaba escaseando el producto? Sí, el producto, bueno, lástima, esas son medidas de ordenación, como te decía al principio, son medidas de tratar de manejar la protección del recurso de tal forma de que sea sustentable en el tiempo y la distancia. Un poquito de historia. El camarón fue en su momento uno de los principales productos de exportación del país. De ahí, de la década del 70, se hizo el puerto pesquero de Bajamonte, porque ahí habita y todavía está la principal flota pesquera del país en el área del Pacífico. Entonces, la producción de camarón fue mostrando serios indicios de sobreexplotación por problemas de tipo científico, no se tomaron en cuenta las cantidades de barcos y entonces las direcciones en su momento de pesca y acuacultura, que en este caso la tiene ARAP, ha tenido que ir tomando una serie de medidas de ordenación y de protección del recurso. Primero se hizo la primera veda de camarón, que es la que tenemos en este momento, y luego entonces se tuvo que tomar en efecto la segunda veda de camarón para tratar de que no disminuyera tanto la cantidad de camarón. Entonces, a partir del 1 de febrero hasta el 11 de abril. 11 de abril, veda de camarón. Para que lo sepan, no habrá producto en el mercado del marisco sobre todo. No, perdón, disculpa. Hay producto, vuelvo y repito, se vende lo que ya está pescado en inventario. Antes en inventario, exactamente. Bien, muchas gracias al señor Carlos Lacasa de ARAP.